Los tipos penales describen conductas consumadas. En el homicidio se describe la conducta de quien mata a otro, y en el hurto de quien se apodera de una cosa ajena. Pero ¿qué sucede si el autor solo intenta matar o solo intenta robar y no logra el resultado, si no logra consumar el delito? El intérprete de esas conductas tendría un problema lógico, porque la premisa menor no tendría relación con la premisa mayor, de manera que no podría tipificar la conducta. Y sin embargo, quienes crean las leyes y sus electores consideran que esos comportamientos también deberían ser sancionados. Si Felipe intentó matar a Pablo y por alguna razón ajena a él no logró el resultado, en todo caso su proceder merece un reproche penal. Por eso los códigos penales contienen un dispositivo que amplifica los tipos penales, es decir, que extiende la premisa mayor, que es la norma, y flexibiliza el proceso de deducción. Este dispositivo se denomina tentativa. La tentativa es entonces el comportamiento doloso que consiste en dar inicio a la ejecución de un delito que no logra producirse, no se consuma, por circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Ahora bien, para entender qué es la ejecución y qué es la consumación, debemos referirnos al iter criminis, al camino o proceso que conduce hacia el delito. Ese camino que conduce a la formación del delito doloso se compone de varias fases o etapas, que en realidad son comunes a cualquier acción deliberada del ser humano: la ideación, la preparación, la ejecución, la consumación y el agotamiento. La primera fase es la ideación, que consiste en el surgimiento de la idea criminal. Es la imagen mental del plan. Esta fase no se exterioriza en el mundo, no es perceptible para los demás, y tampoco es del interés del derecho penal, básicamente porque todas las personas tenemos derecho a pensar libremente en cualquier cosa, incluyendo cosas perversas o delictivas. Luego está la fase preparatoria, que ya es externa, porque puede ser perceptible para los demás, y consiste en la disposición de elementos necesarios para la realización del comportamiento criminal futuro. Sin embargo, estos actos aún están lejos de amenazar o lesionar el bien jurídico, razón por la que en esta fase tampoco interviene el derecho penal. Además, el acto es equívoco, con lo cual probatoriamente el autor podría dar una explicación alterna difícil de contradecir. Por ejemplo, puede decir que el veneno es para matar a una rata, o que la soga es para facilitar un remolque. Sigue la fase de ejecución, el hogar de la tentativa, y se trata de los actos idóneos e inequívocamente dirigidos a consumar un delito. Es decir, el comportamiento no solo es apto para lograr el resultado típico, sino que se infiere con facilidad que se dirigen en ese sentido y no en otro. De esta fase ya se ocupa el derecho penal. Finalmente, la consumación es la realización plena de la conducta descrita en el tipo penal. Es la consecución del resultado ideado, preparado y ejecutado por el autor. Como habíamos mencionado, los tipos penales describen las conductas consumadas. Algunos autores incluyen una fase adicional, el agotamiento, que se presenta después de la realización completa del delito. Se refiere al fin último pretendido por el autor que, más allá de su función indiciaria, carece de relevancia jurídico-penal, como cuando el homicida logra heredar del familiar que asesinó. Pues bien, si decíamos que la tentativa es el comportamiento doloso que consiste en dar inicio a la ejecución de un delito, que no logra producirse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, quiere decir que la tentativa se configura solo en esa tercera fase, la ejecución. Si el potencial criminal se detiene antes, no podría estar implicado en el delito que perseguía y está tan lejos de cometerlo que no tiene sanción. Y si logra consumar el delito, tendría sanción porque logró su fin.
pero ya no hablaríamos de nuestro tema, que es la tentativa. Acá debo hacer un breve paréntesis, porque algunos comportamientos pueden entenderse como simples actos preparatorios impunes y a la vez ser delitos consumados respecto de otros tipos penales. Es decir, la preparación del delito A puede coincidir con la consumación del delito B. Por ejemplo, si una persona dentro de su plan criminal para asesinar a alguien consigue ilegalmente un arma de fuego y es capturado en ese acto preparatorio, habría consumado el delito de porte ilegal de armas y sería condenado por ello, pero no podría juzgársele por homicidio, porque solo estaba en la fase preparatoria de este tipo penal. Pero no nos desviemos más. Ahora respondamos, ¿qué tipos de tentativas hay? Se habla de una tentativa acabada cuando el autor ha realizado todos los actos necesarios para consumar el delito. En cambio, sería tentativa inacabada si solo realiza parte de esos actos necesarios. Ejemplo: Luisa, siguiendo un plan para asesinar a Carlos, lo aturde primero con una sustancia, luego la amarra a una silla para evitar que escape y finalmente lo asfixia con una bolsa hasta que, creyéndolo muerto, huye. Si Carlos se salva milagrosamente por la intervención posterior de un vecino, se tratará de una tentativa acabada. En cambio, si el amigo interviene antes de que Luisa le ponga la bolsa en la cabeza, se tratará de una tentativa inacabada porque faltó el último paso que objetivamente era necesario para causarle la muerte a Carlos. La tentativa desistida en realidad no se debería denominar tentativa, porque no son circunstancias ajenas a la voluntad del autor las que impiden la consumación del delito. Es el propio autor el que abandona su plan. Por ejemplo, Mario rompe el vidrio de un automóvil para apoderarse de una consola de videojuegos que hay en su interior, pero al tomarla se arrepiente y la vuelve a dejar en su lugar. En estos casos, los ordenamientos, en vez de crear una regulación especial, lo que indican es que el autor no debe responder por el delito que procuraba y sí por el que eventualmente consumara. En nuestro ejemplo, Mario no respondería por tentativa de hurto, pero sí por daño en bien ajeno. Finalmente está la tentativa inidónea o delito imposible, que se presenta cuando los medios escogidos no podrían, bajo ninguna posibilidad, generar el resultado esperado por el agente, razón por la que se consideran comportamientos atípicos que no merecen reproche penal. Si Diana intenta asesinar a Fabio incrustando varias agujas a un muñeco vudú que lo representa a él tras un conjuro, las circunstancias ajenas a la voluntad de Diana que frustraron su plan tienen que ver con la racionalidad, o más bien con su falta de cordura incapaz de generar riesgo. También sería inidónea cuando la imposibilidad del resultado se debe a la ausencia del objeto de la acción. Por ejemplo, Raúl procura darle muerte a Iván con sendas puñaladas mientras parece que éste duerme, pero luego se determina que Iván había fallecido antes por otra causa. 3 aclaraciones finales. 1. La mayoría de códigos penales fundados en el desvalor de resultado punitivamente optan por disminuir en algún grado o porcentaje la pena establecida para el delito consumado cuando se trata de tentativa. 2. A veces lo que se frustra no es el delito, sino el desistimiento. En este caso, la conducta sí es punible, pero nuevamente en grado menor, comparado con la pena del delito consumado. Y 3. La doctrina no ha logrado ser convincente respecto de uno de los aspectos más importantes del iter criminis: la demarcación del límite entre los actos preparatorios y los actos ejecutivos. Sin embargo, las soluciones jurisprudenciales comparten como criterio necesario de exploración el plan del autor.